Buenas tardes compañeros, mi nombre es José David Parrana y estudiante del curso de Inferencia Estadística. En el día de hoy vengo a presentarles los intervalos de confianza para una o dos poblaciones. En este caso les voy a presentar cómo calcular los intervalos de confianza para la media y cómo calcular los intervalos de confianza por proporciones. El primer paso a realizar es copiar la base de datos que nos suministró el tutor en el trabajo anterior. Esta se creará en una nueva hoja de Excel que llamaremos muestra. Sobre esta vamos a poder realizar y poder analizar los intervalos de confianza para la media y los intervalos de confianza por proporción. Después de haber pasado por completo nuestra base de datos, el siguiente paso a seguir es realizar un tipo de muestreo sistemático. Este muestreo lo que sugiere es seleccionar elementos de la población cada vez hasta completar la muestra. Lo que caracteriza este sistema o este tipo de muestreos es tener una lista completa de la población y poder tener la población ordenada y la muestra también estará ordenada. Esta es la forma o cada cuánto se selecciona un elemento. Para este tipo de muestreos utilizaremos la fórmula F es igual a n mayúscula sobre n minúscula, la cual significa que F es la fracción sistemática o cada cuánto se toma el elemento de la población. N mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra, que ya fue calculado anteriormente. Si reemplazamos la fórmula nos quedaría de la siguiente forma: n, que es el tamaño de la población, ya fue determinada por nuestra base de datos que fueron 1000 clientes. N, que es el tamaño de la muestra que ya calculamos anteriormente, son 474. La división sugerida entre estos dos datos nos da 2,11. Ya con el resultado resolvimos de que F es igual a 2. Esto quiere decir que seleccionaremos la muestra cada dos elementos. Después, en una ecuación aleatoria, debemos seleccionar un número que esté entre 1 y 2. Para mi caso me salió el número 1, pero como la fórmula se altera cada vez, colocamos el número fijo en 1, que es el número aleatorio, como valor para que este no cambie. El siguiente paso a realizar es trasladar los resultados de la fórmula obtenida anteriormente. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que realizar es rellenar una columna que empiece del número 1 hasta n. En este caso debemos rellenar hasta la 474, que es el total de la muestra. El siguiente paso a realizar es, en la segunda columna, trasladar el número de clientes según la fórmula aplicada. Esto quiere decir que, como ya especificamos que el resultado aleatorio nos da 1, de ahí comenzaremos a sumarle F, es decir, 1 más la aplicación de F, que sería 2, esto como resultado nos daría 3. Aplicando el número anterior, que es 3, más F, que es un número fijo, es 2, es 5. Y así sucesivamente hasta obtener nuestros 474 resultados de la muestra. Ya con esto podemos completar nuestra base de datos. Para poder trasladar los datos correspondientes y sin ninguna alteración, usaremos la función buscar b, en la cual especificaremos la casilla el dato que debemos trasladar según con su ubicación, y colocaremos el criterio que debemos trasladar. Esto es para que no tenga que pasar los datos manualmente en la información y poder concluir con el total de la muestra y tener los datos correspondientes sin equivocaciones. El siguiente paso a realizar es calcular los intervalos de confianza. Para este caso vamos a comenzar con el intervalo de confianza para la media. Para este caso elegí el parámetro de edad, en la cual vamos a resolver el intervalo de confianza para este parámetro. Debemos resolver los datos que nos piden acá para poder ejecutar esta fórmula. Empezaremos con n mayúscula, que es el total de la población, ya sabemos que es 1000. El muestreo, como ya lo hemos calculado anteriormente, son 474. El promedio de la muestra se calcula mediante la fórmula promedio
sobre el total de la muestra sobre el parámetro seleccionado, en este caso me dio 46. La desviación se calcula mediante la fórmula desv(m) sobre el total de la muestra sobre el parámetro seleccionado, en este caso me dio 17. La significancia que yo elegí fue el 1%. El valor de z por distribución normal estándar invertida como tal me da 2,58. El límite inferior se calcula mediante esta fórmula que me da 44,23 y el límite superior la calculamos mediante esta fórmula que en total me da 48. Entonces los intervalos de confianza especificados son como tal 44,23 y 48,21. Ya después de haber obtenido los datos como tal, comenzaremos a reemplazar la fórmula y el resultado como tal de intervalo de confianza me dio 48,01 y promediándolo como tal es 48. Ahora calcularemos el intervalo de confianza por proporción. Para este caso elegí la variante satisfacción. Entonces lo mismo, tenemos que calcular los datos que nos piden para poder ejecutar la fórmula. Ya sabemos esto, el total de la población son 1000 clientes, el total de la muestra son 474. La categoría que yo elegí para este caso en grado de satisfacción es 5. La proporción de P se calcula mediante la fórmula contar sí sobre la muestra sobre el parámetro seleccionado de la variante, especificando el criterio que es 5 como tal sobre el total de la muestra me dio 20%, que esto quiere decir que Q corresponde al 80%. Cabe recordar que entre estas dos proporciones tiene que dar el 100%. La significancia que yo elegí para este caso es el 2%. El valor de Z se calcula mediante la distribución normal estándar invertida que me da 2,33. Nuevamente el total de la muestra son 1000. Perdón, el total de la población son 1000, el total de la muestra son 474. El límite inferior se calcula mediante esta fórmula, me dio 16,74 y el límite superior se calcula mediante esta fórmula, en total me dio 22,92. Los intervalos de confianza para este caso son 16,7 y 22,9. Ya reemplazando la fórmula como tal, acá no se ve pues por lo complejo y lo largo de la fórmula, pero en total me dio 0,229, que promediándolo o acercándolo me da 0,2. Y compañeros, así concluyo con la explicación del cálculo de los intervalos de confianza, ya sea por la parte de la media o por parte de proporción. Dejo las referencias en las cuales consulté para poder realizar ese trabajo. Muchas gracias, espero que les sirva de ayuda para poder ejecutar pues los trabajos de la materia de inferencia estadística. Gracias.